escrito ahí en su Biblia, si puede ponerse de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo se encuentra justo después de la primera carta de Timoteo. Y la palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oramos. Padre Celestial, te pido que tu palabra y tu mensaje pueda llegar a los corazones por medio de tu Espíritu Santo. Tú sabes, Señor amado, que si tú no intervienes en nuestros corazones, no hay nada que vaya a suceder en este lugar. Yo te pido, Señor amado, que tú manejes y dirijas mis palabras, que tu Espíritu Santo, Señor, sea haciendo la obra en cada uno y que seas tú llevándote la gloria por completo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hay veces en que nosotros somos impactados por un mensaje que no se nos ha dicho a nosotros. Escuchamos algo que se le dice a otra persona y al escucharlo solamente, eso crea un impacto en nosotros. Esto sucede todo el tiempo, más común de lo que pensamos. Sucede cada vez que vemos una película en la cual hay una escena de un discurso de motivación y salimos de ver la película motivados, como si nos hubieran hablado a nosotros, pero ese mensaje nos alcanzó, llegó a nosotros. Aunque no somos recipientes de ese tipo de mensajes, esos mensajes tienen un impacto directo en lo que nosotros hacemos. Para darles un ejemplo de manera un poquito graciosa, hace unos años atrás, en el tiempo de la pandemia, ¿se acuerdan de la pandemia? ¿Se acuerdan de esos días donde había que ir a todo lugar con una mascarilla y no te podías quitar la mascarilla en ningún sitio? Pues en ese tiempo hicieron un video de bromas donde habían dos actores, uno bien grandote y fuerte y el otro bien pequeñito, ¿verdad? Y este pequeñito estaba dentro de un grupo de personas y tenía la mascarilla hacia abajo, no la tenía bien puesta. Y en el video la broma era que esta persona bien fuerte iba a donde estaba esa persona pequeñita y le decía: ¿qué pasa contigo? Ponte la mascarilla, ¿no ves que estamos en pandemia? Y la manera en que él le hablaba a esta persona, la persona hacía, se ponía, pero todos los que estaban alrededor automáticamente hacían: déjame ponerme la mascarilla. O sea, el mensaje no era a ellos, pero el mensaje que no era a ellos le impactó su forma de accionar. Hermanos, en el día de hoy nosotros tenemos una situación similar con el texto que voy a estar exponiendo. Aquí hay un mensaje que no fue dirigido a nosotros de manera directa, pero aunque este mensaje está dirigido de manera directa a Timoteo,
las implicaciones de este mensaje que es directo a Timoteo y también dirigido a pastores, este mensaje debe causar un impacto en toda la iglesia. Este mensaje, contrario al del video que les comentaba, no es un regaño. Son palabras de ánimo en un periodo de transición. En este texto, el apóstol Pablo escribe a su amado hijo Timoteo desde la cárcel, sabiendo que él está a punto de morir. Y lo que le está diciendo de manera específica es: Timoteo, yo recuerdo tu fe en la promesa que hay en Cristo Jesús. Le está diciendo: tu fe es sincera como la de nuestros antepasados y tu fe es motivo de alegría para mí. Por lo tanto, Timoteo, quiero que recuerdes el don. Recuerda lo que Dios te ha dado para que lo uses. Timoteo, yo recuerdo tu fe. Ahora, tú recuerda el don y avívalo. En medio de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en estos versos, que vamos a estar desempacando específicamente los versos 3 al 7, versos 1 y 2, Pastor Dave los habló la semana pasada. En estos versos específicos que son dirigidos a Timoteo y a personas que como Timoteo lideran una iglesia pastoralmente, en medio de ese mensaje hay unos recordatorios que deben impactarnos a cada uno de nosotros. Así que el título de este sermón es el recordatorio de lo que Dios nos ha dado. El recordatorio de lo que Dios nos ha dado. Y el texto lo he dividido del 3 al 7 en dos puntos, dos partes. La primera parte es del verso 3 al 5, bajo el encasillado: Timoteo, recuerda tu fe. Versos 6 y 7, bajo el encasillado: Timoteo, recuerda avivar tu don. Lo que quiero que nos llevemos en esta mañana es que debemos recordar la fe y los dones que Dios ha dado a la iglesia. Otra vez, porque esto es importante. Debemos irnos recordando la fe y los dones que Dios ha dado a su iglesia. Comencemos con el versículo 3. En esta sección del 3 al 5, Timoteo, yo recuerdo tu fe. Y comienza así, verso 3 dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Repasemos algo. Repasemos este contexto de lo que está sucediendo aquí. No nos olvidemos que Pablo está preso. No nos olvidemos que Pablo está escribiendo a Timoteo, de los cuales ellos dos tienen una relación bien profunda, al punto que Pablo lo llama amado hijo. Y recordemos que esta es la última carta de Pablo. Pablo sabe que le queda bien poco tiempo de vida, y básicamente estas son sus últimas palabras, es su carta de despedida. Esto es algo extremadamente importante. En resumen de toda la carta, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, hijo amado, predica la palabra, aún en medio de sufrimiento, con los ojos puestos en la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. A medida que la vida de Pablo se extingue, Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva la llama del fuego del don que hay en ti. Vamos a ver cómo es que Pablo está agradecido de recordar ciertas cosas. En estos versos nosotros vamos a ver varias recordatorios de Pablo, directos e indirectos. Vamos a empezar con el primero. Vamos a ver lo que él está recordando. Porque Pablo dice en el verso 3: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo
me acuerdo de ti en mis oraciones. Me acuerdo de ti en mis oraciones. El agradecimiento de Pablo es que mientras hay distancia y mientras hay cárcel que él está experimentando, él tiene en la memoria el recuerdo de su amado hijo Timoteo. Noche y día, sin cesar, él está orando constantemente por Timoteo. Él está agradecido de Timoteo y él está agradecido que en medio de sus circunstancias el recuerdo de Timoteo permanece vivo en su mente. Es el recuerdo de un hijo a quien él ama profundamente, un hijo a quien él invirtió su vida, que él vio crecer en la fe, desarrollarse en la fe, sufrir en la fe, perseverar firmemente en la fe del Señor Jesucristo. Y ni la distancia ni las luchas que Pablo experimentó sacaron ese recuerdo de Timoteo de la mente de Pablo. Y vale destacar la vida de oración de Pablo. Hermanos, a veces nosotros pensamos, Pablo estaba orando mucho porque ni modo, estaba preso y no tenía más nada que hacer. Pues déjenme decirles algo, hermanos y hermanas, la razón por la cual Pablo podía orar cuando no tenía más nada que hacer era porque cuando tenía mucho que hacer oraba. Y a veces nosotros pensamos, sí, cuando yo esté en esa posición, entonces busco de Dios. Cuando yo esté en aquella posición, entonces yo oro, porque ahora no tengo tiempo para orar. Pues déjame decirte que si no oras ahora, cuando llegue ese tiempo tampoco vas a orar, porque tu músculo de la oración no está desarrollado. Pablo oraba sin cesar porque en todo momento él había desarrollado una comunión íntima con Dios de oración, y por eso es que cuando está preso y cuando está en cadenas, él está bien, porque está orando y está en comunión con el Padre, recordando las buenas memorias que tiene de su hijo Timoteo. Oremos, hermanos, oremos a diario. Oremos por la mañana, oremos en el día, oremos por la noche. Oremos y meditemos en el Señor, que la práctica de oración sea una práctica que vaya en aumento en nuestras vidas. Ore de manera solitaria, ore encerrado en un cuarto, ore de camino al trabajo, ore con un hermano, ore en grupo. No se pierda las oraciones, las reuniones de oración que tenemos los miércoles a las 6:30 para orar corporativamente como iglesia. Oremos y desarrollemos la oración en nuestras vidas. Este es el primer recordatorio que Pablo está teniendo en oración, dando gracias por la vida de Timoteo. Segundo recordatorio, verso 4, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. La traducción en inglés me ayudó a entender el orden de lo que Pablo estaba tratando de decir, porque cuando lo leí por primera vez me confundí un poco. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir Pablo aquí? Y en inglés básicamente dice: yo recuerdo tus lágrimas, por eso quiero verte para llenarme de alegría. Okay? So, Pablo está recordando las lágrimas de Timoteo, y él quiere ver a Timoteo para él llenarse de alegría. O sea, las lágrimas de Timoteo producen alegría en Pablo. No sabemos exactamente qué tipo de circunstancias eran las que causaron las lágrimas de Timoteo. Lo que sí sabemos es que esas lágrimas de las cuales Pablo se está recordando le causan alegría. Esta imagen de las lágrimas de Timoteo es una imagen que va bien similar a la despedida que tuvo Pablo mismo con los pastores de Mileto en Hechos capítulo 20. Donde dice que cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volvería a ver su rostro. Hermanos, estos son lágrimas
de sufrimiento, pero son lágrimas de perseverancia. Son lágrimas de un carácter probado. Son lágrimas de un creyente que cuando enfrenta una dificultad la sufre porque es humano, pero crece en el Señor porque su fe está fortalecida en que aquel que dijo la palabra va a seguir sosteniéndola. Hermanos, el Señor no desperdicia ni una de tus lágrimas. Y cada una de tus lágrimas tiene un propósito específico para seguir formando el carácter de Cristo, para que vaya siendo formado y creciendo en santidad. Hermanos, esto es lo que dice Santiago, capítulo 1. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o carácter probado. Pablo está recordándose de que su hijo en la fe, Timoteo, pasó por grandes pruebas y él se mantuvo en la fe. Y él se mantuvo firme. Son lágrimas de un hijo que tiene una fe sincera en la promesa de vida en Cristo Jesús. Pablo se acuerda de Timoteo y da gracias, pero Pablo se acuerda de las lágrimas de Timoteo y quiere verlo para llenarse de alegría, porque la fe de él es sincera. Y ese es el tercer recordatorio que vemos en el verso 5. Verso 5 dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estoy seguro que en ti también. Importante que mantengamos la línea de lo que Pablo está diciendo, porque mi traducción dice: tengo presente, verso 5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. La palabra tengo presente literalmente significa porque tengo memoria, lo cual nos lleva a conectar con los dos versos anteriores, que Pablo se está recordando de Timoteo, recordando de sus lágrimas, y aquí está recordándose de que la fe de Timoteo es genuina. La fe de Timoteo es sincera. Considera, hermano, el peso de esta carta. Considera a Timoteo recibiendo esta carta por primera vez de su padre espiritual, que está preso a punto de morir. Y en medio de sus propias pruebas y en medio de sus propias dificultades y en medio de los ataques que él estaba enfrentando como líder, como pastor, como una persona que predicaba la palabra, en medio de toda esa oposición que él estaba sintiendo, él abre esta carta y empieza a leer lo que su padre espiritual está diciendo. Y su padre espiritual está diciendo: tu fe es genuina. Yo estuviera llorando, botando lágrimas de agradecimiento, porque el Señor en su misericordia me está recordando de que en medio de las pruebas Dios nos sostiene, de que la fe en Cristo Jesús es sincera. Timoteo abre esta carta y lo que empieza a leer en estos primeros versos de parte de Pablo es: Timoteo, yo me acuerdo de ti sin cesar, noche y día estás en mis oraciones. Yo me acuerdo de tus lágrimas, de tu carácter probado, y eso me da alegría. Yo me acuerdo de que tu fe es sincera y es genuina. Esta fe en Cristo Jesús. Qué bien se siente cuando sabemos que hay alguien que está orando por nosotros. Hermanos, si se siente tan bien cuando sabemos que alguien está orando por nosotros, ¿por quién estás tú orando? ¿Y le estás dejando saber a esa persona que estás orando por ella? A veces decimos: tengo el bill de la luz atrasado, tengo $200, $300 atrasados de la luz, y cuando recibimos $300, ¡ah, qué bendición!
Una mayor bendición que esa es estar pasando por una dificultad en el pleno medio de la semana y recibir un texto de un hermano que te diga: estoy orando por ti. Y acuérdate que en las dificultades de la vida tenemos una fe sincera y una promesa de vida en Cristo Jesús. Esto es pasajero. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos reaccionar a este mensaje que Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Cómo nosotros podemos estar orando más unos por otros, pero no de una manera efímera en la cual te digo: sí, Dustin, voy a orar por ti, y no oro nada? No, ¿qué tal si le digo a Dustin: Dustin, voy a orar por ti, y realmente oro por ti? Y después te dejo saber: estuve orando por ti, y oré específicamente esto. Y esta es la palabra del Señor que estaba orando por tu vida. Hermanos, tenemos mucho que reaccionar al simplemente leer lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, porque aquí hay unos recordatorios que son directos, que son explícitos. Pero también hay unos recordatorios que son implícitos, que están como que escondidos. Pero que para que Pablo hubiese mencionado eso en esa parte de la carta, tuvo que haber estado recordando algunas cosas. Vamos a verlo. Porque primero vamos a ver aquí el pase de batón en el cual Pablo se está muriendo y le está encargando algo a su hijo Timoteo, hijo en la fe. ¿Ok? Primero, Pablo está recordando su vida y su ministerio. Si nosotros vamos atrás al versículo 3, el versículo 3 dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. Pablo, mientras está preso, también está recordando y está evaluando lo que ha sido su trayectoria ministerial, y su conclusión es: mi conciencia está limpia. Hermanos, meditemos en la bendición gigantesca que nosotros pudiéramos experimentar al llegar al final de nuestra vida y estar tranquilos de que en Cristo tenemos nuestra conciencia limpia. Pablo tenía la conciencia limpia de su vida. Y no solamente está recordando su ministerio, sino que está recordando el ejemplo de sus antepasados. Mira lo que dice el verso 3: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Hubo personas que impactaron la vida de Pablo. Hubo personas que él vio como ejemplo, que vinieron antes que Pablo. Y esas personas él las tiene presentes en su cabeza. ¿Quiénes son esos antepasados? Hay personas que dicen que eran familiares de él, hay personas que dicen no, Pablo eran todos judíos, él fue el primer convertido de esa familia. A lo mejor estaba pensando en los antepasados, los patriarcas y los héroes de la fe del Antiguo Testamento. No sabemos. De manera específica, él está pensando en antepasados que están alimentando su fe. Cuando él estaba de frente a Félix en Hechos 24, él dice: por eso yo admito ante ti que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo a Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley que está escrito en los profetas. Muy probablemente que cuando él está pensando en sus antepasados, está pensando en los antepasados, los padres de la fe. Y no solamente esto, sino que él está pensando en los antepasados y en las personas que impactaron no solamente la fe de él, sino también la fe de Timoteo. Mira lo que dice el verso 5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Yo quiero que nosotros veamos el impacto de una vida fiel, de una abuelita, de una mamá. Consideremos la bondad y el impacto de Loida como la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo, Eunice. ¿Saben que el padre biológico de Timoteo no es mencionado aquí? Se dice que él era griego, que él no era creyente. Lo que dice la
historia. Mas sin embargo, en la bondad de Dios, Dios le ha provisto de un padre espiritual que le está escribiendo una carta al final de su vida para recordarle acerca de que su fe es sincera y que predique la palabra. Timoteo tuvo una abuela, aunque no tuvo el padre presente. Timoteo tuvo una mamá, aunque no tuvo el padre presente, y ellas dos eran fiel a la palabra del Señor y transmitieron esa fe a Timoteo. En la bondad de Dios, Loida y Eunice son mencionadas el día de hoy, año 2024, acerca del gran impacto que tuvieron en la vida de Timoteo mientras estaban ellas detrás de las cortinas. A veces pensamos que el ministrar a tus hijos y enseñarles a tus hijos el camino del Señor o a tus nietos, a veces pensamos que nadie nos está viendo, a veces pensamos que el impacto no es tan grande. Y yo quiero animar a todas las abuelitas y quiero animar a todas las madres a que sean fiel compartiendo a Jesucristo a sus hijos. Porque no tienen ni idea del impacto que pueden crear en sus hijos por una eternidad. Y mientras tú piensas que nadie te está viendo, ahí está el Señor tomando nota. Y mientras tú piensas que las fuerzas se acaban, ahí está el Señor sosteniéndote. Dios bendiga a las madres de esta congregación. Dios bendiga a las abuelas de esta congregación. Y Dios bendiga a las abuelas que son abuelas y madres al mismo tiempo. ¿Y tú? ¿Cómo estás sirviendo detrás de las cortinas? ¿Necesitas estar al frente para recibir el reconocimiento? Te exhorto y te comparto el ejemplo de Loida y de Eunice. ¿Cómo estás sirviendo tú detrás de las cortinas? A lo mejor nadie más lo ve, pero Dios lo está viendo. Hermanos, Pablo está agradecido del Señor por recordar lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado un ministerio fiel, Dios le ha dado antepasados como ejemplo, Dios le ha dado hijos en la fe. Hoy nosotros podemos darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. ¿Quién fue esa persona que te predicó el Evangelio por primera vez? ¿Te acuerdas de él? ¿O de ella? Dale gracias a Dios por esa vida. Dale gracias a Dios por el que te lo predicó y tú lo rechazaste. Dale gracias a Dios porque cuando éramos enemigos de Él, Dios le plació salvarnos. Dale gracias a Dios por la promesa de vida que hay en Jesucristo. Dale gracias a Dios por cada una de las lágrimas que pensabas que te iban a destruir, pero hoy estás de pie. Dale gracias a Dios por esas personas fieles que oran por ti. Dale gracias a Dios por el ejemplo de fe que vemos en hermanos y hermanas que pasando por muchas más dificultades de las que yo paso, puedo ver que permanecen firmes porque sus ojos están puestos en el Señor. Dale gracias a Dios por aquellos que han tenido padres y madres que los han instruido en el camino del Señor, y niños y jóvenes que están aquí. La mayor bendición de tu vida son tus padres enseñándote la palabra. Son tus padres apuntándote a Jesucristo. Padres y madres que están aquí, nuestros hijos están tomando nota en todo momento. Y podemos predicarle a Cristo, pero si no estamos viviendo a Cristo, ellos toman nota de lo que vives y no de lo que dices. Puedes proclamar a Cristo con tu palabra, con tu boca, pero realmente, si no hay una transformación, si no hay un estilo de vida que acompañe a esa proclamación de fe,
necesitas arrepentirte de tus pecados, tu vida está en juego, tu alma está en peligro. Recordemos, hermanos, los dones y la fe que Dios ha dado a la iglesia. Continuamos con los siguientes versos, porque en los siguientes versos vamos a ver cómo luego de Pablo estar recordando ciertas cosas, ahora él le va a decir a Timoteo, ahora te toca a ti recordar algo. Ya yo recordé, o estoy recordando todo esto, y debido a esto que estoy recordando de ti, ahora yo te voy a recordar a ti algo. Y eso es lo que vemos en los versos 6 y 7. Y él dice, por lo cual, verso 6, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Otra vez, mientras la llama del fuego de Pablo se extingue, él le dice a su hijo Timoteo, te recuerdo que avives la llama del fuego que hay en ti, del don que Dios te ha dado. La pregunta es, ¿cuál es ese don? ¿Acaso está hablando Dios de los dones espirituales del creyente? Para ir rápido, la respuesta es no. Pablo no está hablando de los dones de cada creyente. Yo quiero que nos enfoquemos y quiero hacerle un llamado a que nos enfoquemos en lo que Pablo, apóstol de los gentiles, que llevó el evangelio a los gentiles, está diciéndole al fin de su vida al pastor Timoteo para que predique la palabra. Aquí está hablando un apóstol, está hablando alguien que predica la palabra a otra persona que predica la palabra. Si fuera a aplicar el texto de manera directa, voy a estar hablando en este cuarto al hermano Roberto, como pastor de la iglesia. Pero el impacto de lo que está hablando Pablo a Timoteo va a tocar al resto de la iglesia. Por lo tanto, el don que está hablando aquí no son los dones espirituales, es un don particular que tiene Timoteo. Vamos a ver cuál es este don. Porque él dice, yo te recuerdo que avives el fuego del don que hay en ti, pero nos da una información adicional. Y dice, por la imposición de mis manos. Entonces, ¿cuál es este don que está diciéndole Pablo a Timoteo que lo avive? Bueno, cuando vamos a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, vamos a ver de manera específica cuál es este don. Primera de Timoteo 4, verso 12, mira lo que Pablo le dijo a Timoteo en esta primera carta. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Dice, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Déjeme poner una pausa, porque si nosotros recordamos por qué razón Pablo escribió a Timoteo la primera carta, él escribió esa carta con el propósito de que sepan cómo manejarse en la casa de Dios, columna y sostén de la verdad. Y para eso, él está diciendo aquí en el verso 13 del capítulo 4, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a la iglesia. La iglesia es la que tiene que ocuparse de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Y quién es el pastor de la iglesia? Timoteo. Timoteo está enfocado en predicar y compartir la enseñanza. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí cada domingo, cada vez que nos reunimos? Nosotros venimos a hablar del último partido de fútbol. Nosotros venimos aquí a compartir las experiencias del pastor. No, a nadie le importan las experiencias del pastor. Y si son entretenidas, los voy a entretener por un poco de tiempo y después se van a aburrir de mis experiencias porque no son gran cosa. Aquí, hermanos, nos reunimos como iglesia y el rol del pastor es asegurarse de que aquí se esté leyendo las Escrituras,
cantando las Escrituras, predicando las Escrituras, enseñando las Escrituras, exhortando con las Escrituras. Esto es lo que hacemos en la iglesia. O esto es lo que debe ser lo que hacemos en la iglesia. Y eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Y aquí va la conexión, verso 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de profecía con la imposición de manos del presbiterio. Aquí está la conexión directa. Él le dice en la segunda carta de Timoteo: aviva el don, el fuego del don que fue impuesto por la imposición de manos. Y ese don es el don de la predicación de la palabra de Dios. Es el don o el regalo que Dios da a pastores que son un regalo para la iglesia, para que enseñen la palabra de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, predica fielmente la palabra. Aviva el don, en otras palabras, predica la palabra. Esto es un don específico que está en Timoteo, en el cual Pablo le está diciendo: Timoteo, somos predicadores, así que predica. Eso es lo que somos. Somos predicadores. Predica la palabra. Y este es el mandato que Pablo le va a dar en su segunda carta mientras él se apaga su vida. O sea, si mientras se le apaga la vida a Pablo, él no se la apagó él solo. Pablo le está diciendo a Timoteo en 2 Timoteo, el capítulo 1, versos 13 y 14, dice: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor de Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que ha sido encomendado. ¿Qué es lo que Dios le ha encomendado a Timoteo? Bueno, en la carta anterior dice: enseña y predica, guarda todo lo que se te ha encomendado. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2 dice: pero tú, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, de que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y al final de la carta termina diciendo, por si había alguna duda de que está hablando acerca de la predicación, él le dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, predica la palabra. Ahora seguimos con el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Eso es solamente a los pastores? No, eso lo tenemos todos los creyentes, pero en este en particular, Pablo le está diciendo a Timoteo: Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para que predique la palabra. Para que predique la palabra. ¿Por qué? Porque van a venir sufrimientos. En los versos anteriores, la semana que viene, vamos a ver cómo Pablo le está diciendo: no te avergüences del evangelio, sino participa conmigo de las aflicciones del evangelio, por lo cual yo también sufro estas cosas, pero yo no me avergüenzo. Yo me voy a morir, yo no me avergüenzo del evangelio, así que tú que te vas a quedar, no te avergüences del evangelio, predica el evangelio. Yo me voy a morir, pero tú tienes que predicar el evangelio. Predica el evangelio y no tengas miedo. No tengas miedo, porque Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. ¿Cuál es ese evangelio? Pablo lo dice en los versos 9 al 11 que van a ser predicados la semana que viene. Simplemente quiero leerlos para que seamos ministrados con la misma palabra de Dios. Ese evangelio, dice Pablo en el verso 9 del capítulo 1,
quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, escucha bien, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Necesitamos de Cristo. Si tú no estás en Cristo el día de hoy, quiero llamarte a que te arrepientas de tus pecados y vengas a Él en fe. La paga del pecado es muerte. Y tú no puedes salvarte a ti mismo, necesitas la intervención divina, y Dios ha intervenido en su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día y dándote la oportunidad hoy para que pongas tu fe en Él y no en ti mismo, para que no sigas pretendiendo ser cristiano, sino que lo seas de verdad y vivas en el gozo de la salvación, y aún en medio de sufrimiento puedas recordarte con alegría de que Dios te sostiene. Pero debes renunciar al pecado, debes renunciar a confiar en ti mismo y confiar en el Señor para salvación. Hermanos, esta parte del mensaje, o este mensaje hasta ahora, es un mensaje que debemos mirar con cautela y con paciencia. Como les había dicho, Pablo está recordando específicamente a Timoteo, y está recordándole a él que predique la palabra para el beneficio de la iglesia, lo cual nosotros hemos sido impactados el día de hoy. Y si yo puedo agarrar a lo mejor el texto y soltártelo directo y decirte: aviva el don que hay en ti, cualquiera que sea el don que tienes. Pero antes de llegar allá, yo quiero que seamos un poco disciplinados y consideremos cómo este mandato y este llamado de Pablo a Timoteo nos impacta a nosotros antes de que busquemos avivar cualquier don. Podemos recordar la bendición que tenemos en poder estar en una iglesia que predica la palabra de Dios. Hermanos, yo estuve muchos años yendo a la iglesia, sin que me predicaran la palabra de Dios. Y hay veces en que escuchamos la palabra de Dios y nos gozamos con la palabra de Dios, pero llega un punto en que si no somos cuidadosos en nuestro pecado, lo encontramos rutinario ya. Y nos predican la palabra de Dios y ahí sí va lo mismo. No nos damos cuenta de que es palabra viva, de que Dios está comunicándonos a nosotros quién es Él y cuánto nosotros le necesitamos y lo que Él ha provisto en Jesucristo. Hermanos, cada semana en esta iglesia se comparte la palabra de Dios. En el servicio, en la predicación, en los cánticos, en la escuela dominical, en el servicio de oración, en las reuniones que se hacen aparte. El centro de esta iglesia es la palabra misma de Dios. Y yo no quiero que nosotros no vayamos a un lado a crear arrogancia de que en mi iglesia predican la palabra de Dios. No, pero tampoco vayamos al otro extremo a encontrar lo rutinario, como que así, eso es lo que hacen cada domingo, predicar la palabra. Esto no es un centro de entretenimiento, esto es una embajada del cielo en el cual estamos compartiendo un alimento espiritual que te permite a ti crecer y prepararte para la vida eterna. A veces pensamos que nos vamos a morir solamente cuando nos enfermamos o cuando escuchamos que alguien está enfermo, pero podemos morir hoy, podemos morir ahora mismo. ¿Y cuán preparados nosotros estamos para enfrentarnos a la presencia santa de Dios? Y cada semana estamos recibiendo el alimento espiritual para nosotros poder crecer en santidad. Pero voy a ver si puedo llegar al servicio hoy. Voy a ver si puedo llegar a la escuela dominical. Voy a ver si puedo ser parte de eso. Hermanos, arrepintámonos de nuestra rutina, que vemos en la enseñanza de la palabra de Dios como algo más, como un complemento a nuestra vida, pero lo que realmente importa es mi trabajo y lo que realmente importa es
estas otras cosas. Recordemos la fe, hermanos, y los dones que Dios ha dado a la iglesia. Recordemos que Timoteo fue obediente a las palabras que recibió de Pablo y predicó la palabra. Hermanos, yo les pido que usted crezca en la palabra para que nos ayude a nosotros a ser fieles a la palabra. Yo no quiero predicar un mensaje aquí que usted diga que sí y ya. Yo quiero predicar un mensaje que sea fiel a la palabra, pero yo soy pecador igual que ustedes. Y hay veces en que voy a decir algo que a lo mejor no es lo que debería haber dicho, y usted tiene que estar listo para llamarme a cuentas y decir: pastor, esto que dijo no lo veo en el texto. Yo le pido que lo haga con amor, porque soy humano y me ofendo también. Y si me ofendo, le pido al Señor perdón después. Pero crezcamos en amor por la palabra de Dios y crezcamos en amor los unos por los otros. La bendición más grande que puede tener una iglesia es que nuestras conversaciones giren alrededor de la palabra de Dios. Porque les recuerdo, a ti ni a mí nos une que somos hispanos. Mi unidad contigo no es que hablamos español. No es que puedo entender tu cultura, no es que me gustan los tacos y las pupusas, no, eso no es lo que nos une. Aunque sí nos une porque son bien buenos. Lo que nos une es Cristo. Sin Cristo, ninguno de nosotros nos hubiésemos podido conocer. Lo que nos une es Cristo, vamos a crecer en Cristo. ¿Cómo tú puedes, escuchando este mandato de Pablo a Timoteo y en realidad un mandato que va dirigido a todo pastor, a que avive el don de la enseñanza que le ha sido conferido por la imposición de manos? ¿Cómo usted como miembro puede ayudar a eso, a que la iglesia sea fiel, porque usted es la iglesia? Hermanos, concluyo con esto. Yo creía entender la magnitud y lo reverente que es la palabra del Señor y lo que es el ser pastor. Pero cuando llegué a este lugar y me ordenaron como pastor, pude entender un poquito más. A mí hicieron un servicio de ordenación, pero antes de hacer un servicio de ordenación, a mí me pasaron por un proceso de múltiples reuniones donde estaban haciéndome preguntas y evaluando mi teología, sabiendo si conocía de verdad la palabra de Dios. Y en ese momento no tenía mucha información de la reunión del consejo de ordenación que iba a tener, y me llamaron a esa reunión y me dijeron: va a ser un sábado a las 9 de la mañana, llega. Eso fue en febrero, y recuerdo que me dicen: vístete como si fueras a predicar. Y yo estoy pensando que ahí va a haber, no sabía realmente qué esperar, y cuando llego estaban los otros 7 pastores de la iglesia. Y habían puesto una mesa. Si usted entra en la iglesia, hay un pasillo, hay una parte que divide los asientos de acá y la parte de atrás. Ahí pusieron una mesa y me sentaron de frente mirando al púlpito. Todos estaban de gabán y corbata y me dijeron: siéntate ahí mirando al púlpito, porque esto es serio. Y tienes la encomienda de predicar la palabra de Dios. Eso no es cualquier cosa. Hermano, fue un momento sublime. Luego de varias horas de más preguntas todos se reunieron y salieron de la reunión y dijeron: vamos a orar por ti. Y me sentaron en la silla, todos oraron por mi alrededor. Y ha sido uno de los momentos más hermosos de mi vida, pero de los más fuertes, porque se sentía el gozo del peso de cargar la palabra de Dios y la responsabilidad de alimentar a un pueblo, pero también el gozo y la alegría de una labor tan honrosa. Hermanos, yo los exhorto a ustedes
a que recordemos todo lo que Dios ha dado a su iglesia y que tú eres parte de esa iglesia. Crece en la palabra del Señor. Crece en el amor unos por otros. Crece en obediencia a la palabra del Señor. Y vivamos para darle gloria, para que al fin de nuestros días nosotros podamos decir: mi conciencia está limpia. Déjame escribirle una carta a mi hijo espiritual para que continúe con la obra, porque el evangelio necesita ser siendo predicado. Pongámonos de pie, hermanos.